Bienvenidos. Hoy les contaré una historia que ha trascendido generaciones en un pequeño pueblo en las montañas de Veracruz. Es una leyenda llena de misterio y asombro que sigue cautivando a quienes escuchan sobre la anciana curandera cuyas manos brillaban intensamente cuando sanaba a los enfermos. Aunque han pasado décadas, su historia se cuenta en susurros y quienes la recuerdan aseguran haber presenciado un verdadero milagro. La leyenda comienza en los años 50, en una época en la que la medicina moderna no llegaba a las zonas rurales y las personas dependían de las plantas, las oraciones y la sabiduría de los curanderos para sanar sus males. En este pequeño pueblo vivía una anciana conocida por su gran conocimiento sobre hierbas y remedios naturales. La gente acudía a ella desde lugares lejanos, no solo por sus habilidades, sino porque decían que tenía un don especial, algo que nadie más poseía. Se decía que la anciana tenía las manos bendecidas y que, cuando atendía a alguien, sus manos comenzaban a brillar con una luz tenue y cálida. Al principio, nadie creía realmente en esos rumores. Pensaban que eran exageraciones de los vecinos o cuentos de viejas, hasta que comenzaron a aparecer testimonios. Personas que la habían visto sanar a otros afirmaban que, al tocar a los enfermos, sus manos brillaban como si una energía divina fluyera a través de ella. Era como si sus manos fueran antorchas de luz suave, llenas de paz y de una calidez indescriptible. Una de las historias más impactantes de su vida ocurrió en 1954, cuando un niño del pueblo cayó gravemente enfermo. Los padres, desesperados al ver que nada funcionaba, decidieron llevarlo con la anciana. La enfermedad del niño era grave y se extendía rápidamente, afectando su respiración y sus fuerzas. Cuando la anciana llegó, los familiares y vecinos ya se habían reunido en la pequeña casa, llenos de angustia y expectativa. Todos sabían que, si alguien podía hacer algo, era ella. La anciana se acercó lentamente al niño y comenzó a frotar sus manos, murmurando palabras que nadie más entendía, una oración en un idioma desconocido. En ese momento, los presentes notaron algo sorprendente. Sus manos empezaban a iluminarse con una luz suave, como si estuvieran ardiendo sin quemarse. Era un brillo dorado que se hacía más intenso a medida que se acercaba al niño. Los que presenciaron aquella escena aseguran que, en el momento en que la anciana posó sus manos sobre el pecho del niño, el brillo se volvió más fuerte hasta que toda la habitación quedó iluminada por esa luz cálida y misteriosa. El niño, que apenas respiraba, empezó a mejorar ante los ojos de todos. Su respiración se volvió más estable y su color volvió a la normalidad. En cuestión de minutos, se había recuperado casi por completo. La anciana, en silencio, retiró sus manos y simplemente murmuró una oración, sin alardear de lo que acababa de suceder. Desde ese día, su fama se extendió como fuego en el campo. La gente de pueblos cercanos comenzó a buscarla, incluso en medio de la noche, cuando las enfermedades atacaban con más fuerza. Su casa se convirtió en un refugio para aquellos que no encontraban cura en otros remedios. Pero a pesar de su don, la anciana siempre era humilde, siempre pidiendo a las personas que mantuvieran la fe y la gratitud. Sin embargo, con la fama, también llegaron las dudas y los rumores. Algunas personas comenzaron a sospechar que el poder de la anciana no provenía de un lugar puro, y comenzaron a circular historias de que su don podía tener un origen oscuro. Algunas noches se escuchaban ruidos extraños cerca de su casa y las personas que pasaban por allí decían haber visto sombras moverse en la oscuridad. Había quienes aseguraban que la anciana hablaba con entidades que le concedían ese don y que pagaba un precio alto por cada curación. A pesar de esos rumores, la anciana continuó sanando a los enfermos. Su aspecto era cada vez más cansado, y muchos aseguraban que las curaciones le estaban costando la vida. Sus manos, que antes brillaban intensamente, empezaron a perder fuerza y luminosidad. Los pocos que llegaron a conocerla de cerca decían que la anciana envejecía rápidamente, como si la energía que usaba para sanar también consumiera su vitalidad. Una de las últimas personas que fue testigo de su poder contó cómo, en una ocasión, al ir a pedir ayuda para su madre, encontró a la anciana sentada en su pequeño cuarto, rodeada de plantas y velas. Cuando la anciana intentó levantar las manos, estas apenas emitían un leve destello, como si ya no tuvieran la fuerza de antes. A pesar de su debilidad, la anciana intentó curar a la madre del hombre y, aunque no logró un milagro como antes, su toque brindó paz y alivio a la mujer.
Con el tiempo, la anciana comenzó a desaparecer de la vista pública. Dejaba de atender a las personas, diciendo que ya no tenía la fuerza para curar como antes. Sus manos, que habían sido el canal de un poder desconocido, ahora apenas podían sostener un rosario. Nadie sabe exactamente cuándo fue su última curación, pero lo cierto es que, después de varios años, dejó de aparecer en el pueblo. Finalmente, un día, alguien notó que la puerta de su casa estaba abierta y entró a buscarla. La encontraron en su cama, rodeada de las plantas y objetos que siempre usaba para sanar. Parecía estar en paz, y aunque sus manos ya no brillaban, quienes la vieron aseguran que había una extraña calma en la habitación. Era como si la luz que había poseído en vida se hubiera apagado para siempre. Después de su partida, las personas del pueblo le construyeron un pequeño altar en su memoria. Aquel lugar, decorado con flores y velas, se convirtió en un sitio de oración para quienes buscaban sanación. Dicen que, algunas noches, especialmente en los días de luna llena, se puede ver un leve resplandor en el altar, como si las manos de la anciana aún brillaran desde el otro lado, ofreciendo paz a los que se acercan. Con el tiempo, la leyenda de la anciana que curaba con manos de luz se convirtió en una historia contada de generación en generación. Los ancianos del pueblo cuentan que, aunque su cuerpo se fue, su espíritu aún cuida a los enfermos y a los necesitados, y que aquellos que acuden a su altar con fe y humildad encuentran alivio en sus oraciones. Algunos incluso aseguran haber visto su figura entre las sombras, una anciana de rostro sereno y manos que, aunque apagadas, parecen guardar un brillo oculto. Años después, una de las nietas de una mujer que había sido sanada por la anciana comenzó a estudiar medicina y volvió al pueblo para investigar la historia de la curandera. La joven visitó el altar y, en silencio, ofreció una oración en memoria de aquella mujer cuyo don había salvado tantas vidas. Mientras se encontraba frente al altar, sintió un calor inexplicable en sus manos, una sensación tan real que, por un instante, creyó que la misma anciana le transmitía su energía. Desde entonces, la joven ha dedicado su vida a ayudar a los demás, inspirada por la leyenda de la curandera de manos luminosas. Para muchos, esta historia es solo un cuento antiguo, pero para quienes la vivieron o escucharon de primera mano, es un recordatorio de que, en los lugares más humildes y escondidos, existen misterios que van más allá de lo que la razón puede explicar. Y hasta aquí llega esta historia. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias de misterio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Crees en la posibilidad de que algunos tengan el don de sanar con el toque de sus manos? ¿O quizás has escuchado otras historias de curanderos con poderes especiales? Queremos conocer tus experiencias y tus teorías sobre esta misteriosa anciana de manos de luz.